noches para todo el auditorio. Un cordial saludo para todos. Vamos a iniciar el día de hoy con las diferentes estrategias y técnicas didácticas dentro y fuera del aula de clase. En primera instancia, pues vamos a hacer antes de iniciar con las diapositivas, hacer el recorrido de los temas que vamos a tocar entre la clase de hoy y la próxima clase, que viene siendo de este miércoles en 8 días, porque el profesor me explicaba que pues por lo que el lunes es festivo, entonces lo reemplazamos por el día lunes. Las técnicas didácticas que vamos a tener la oportunidad de revisar son las siguientes: el debate, el foro, el panel, la conferencia, la demostración, el comentario, el ensayo, la entrevista, la mesa redonda, la ponencia, la pregunta y el procesamiento de la respuesta, el resumen, el seminario, el simposio, el sociodrama y finalmente el taller. ¿Cuáles van a ser las estrategias para desarrollar la clase el día de hoy y la próxima clase? El día de hoy voy a explicar 5 temas. Dentro de estos está el debate, el foro, el ensayo, la entrevista y el sociodrama. Asimismo, ya le he pasado un listado muy respetuosamente al profesor John a fin de organizar unas salas. En la segunda hora vamos a desarrollar unos temas que ya se asignaron por grupos y que son los siguientes. Para el grupo número 1 le correspondería, un segundo. Ya tenemos acá los grupos, ya. Tenemos el grupo número 1, el tema es el panel. Grupo número 2, la demostración. Grupo número 3, la mesa redonda. Grupo número 4, la pregunta y el procesamiento de la respuesta. Y el grupo número 5, el taller. Allí organizados en salas, y me imagino pues el profesor organizará los grupos al azar o como lo deseen. En la segunda parte, ustedes tendrán a partir de 10, 15 minutos para leer el documento que ya fue enviado a cada uno de sus WhatsApp o sus correos electrónicos para que utilicen este material o asimismo preparen algún tipo de diapositiva. Para la próxima semana tendremos la oportunidad de, teniendo en cuenta pues que el tema es un poquito complejo y largo y no se alcanza a desarrollar, organizaremos en los mismos grupos que quedan y en las mismas salas, organizaremos nuevamente para la primera parte de la clase los siguientes temas. Para el mismo grupo número 1, el tema comentario. Para el grupo número 2, la ponencia. Para el grupo número 3, el resumen. Para el grupo número 4, el seminario. Y para el grupo número 5, el simposio. Allí, como les va a quedar suficiente tiempo, es importante que ustedes se reúnan extra o fuera de la clase a fin de que organicen las diapositivas. La participación debe ser total del grupo en la medida que se pueda y cada grupo para la segunda hora desarrollaremos un ensayo que el día de hoy les explicaré cómo se adelanta un ensayo, cómo se realiza, y ustedes lo traerán con las correspondientes conclusiones para socializarlo en la segunda hora, para compartir este resumen ejecutivo con todos los compañeros. Vamos a dar inicio entonces al conversatorio del día de hoy. Inicialmente, pues debemos preguntarnos qué son las estrategias y las técnicas didácticas. Siguiente, profesor. Una estrategia, ni más ni menos, es un procedimiento pues que de una manera organizada y formal nos sirve como herramienta para desarrollar estrategias didácticas y pedagógicas dentro y fuera del aula de clase. ¿Cuál es el objeto? La mayor comprensión, el mejor enseñar a aprender y aprender a enseñar, y que nos sirve pues que como resultado la obtención de obtener una meta clara y establecida en la transmisión de nuestros conocimientos y que el estudiante o el auditorio escucha
tenga claridad al respecto. Siguiente. Definitivamente, pues estas son estrategias que deben ser absolutamente planificadas, que no deben ser improvisadas, que deben tener un objetivo y deben tener una meta y una serie de estrategias que nos conllevan a ¿qué? Simplemente a obtener una calidad total para buscar básicamente lo que perseguimos, que es la comprensión de nuestro auditorio. Siguiente. Dentro de los métodos de enseñanza, pues el término, ¿qué es un método de enseñanza? Es el término, así como lo dicen, cómo se puede utilizar, cómo puedo designar los diferentes procesos, que en este momento, digamos, la clase magistral donde el profesor se enfrenta con sus estudiantes, simplemente como un robot o como lo hablábamos en la clase anterior, como un dictador de clase, bla, 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 no. En este caso, el estudiante debe hacerse partícipe del proceso y los diferentes modelos pueden ser filosóficos, psicológicos, ideológicos, dependiendo el área o la disciplina en la que nosotros estemos interviniendo. Siguiente. Es necesario que pues estos métodos los llevemos con suficientes estrategias que pueden ser a través de diapositivas, a través de videos, a través de diferentes dinámicas, a través de exposiciones, conversatorios, foros, ensayos. Son las diferentes estrategias que nos llevan a que a un mayor razonamiento, a un mayor aprendizaje desde el punto de vista lógico, teórico, y que nos va a llevar a obtener una interpretación real de lo que se está transmitiendo. ¿Qué técnicas de enseñanza podemos tener? Diferentes. Las diferentes estrategias de formación ya los vimos en la pirámide anterior, dependiendo si tenemos estrategias a nivel de primaria, de educación media, técnica, tecnólogo, especialización. Si nosotros somos invitados a un foro, a una conferencia, a un simposio, tendremos que tener la suficiente capacidad de estar en condiciones de estar transmitiendo dicha información. Dentro de estas técnicas es importante determinar que es necesario que analicemos el auditorio al que nos vamos a dirigir básicamente. Dentro de esto, pues es necesario dar algunos tips generales, tales como que, por ejemplo, que ya más adelante lo veremos y de manera puntual y desde el punto de vista técnico y estratégico, tanto para los diferentes aspectos y técnicas didácticas que vamos a tener la oportunidad de revisar. Es importante que el conferencista o la persona que interviene en el foro, en el debate, en la entrevista, vista adecuadamente. ¿Por qué es necesario? Es muy diferente si usted es invitado al hotel Tequendama, pues la forma de vestir o su atuendo debe ser muy diferente a si usted tiene que dictar una charla o una conferencia en el sector rural a un grupo de madres cabezas de familia o a un grupo indígena. Es dependiendo del ambiente en el que se lleve. Pero hay que dejar unos tips importantes, que eso lo habla una gran pedagoga que es la doctora Marta Michairo, que habla específicamente que es necesario que cuando usted lleve la ropa que usted está vistiendo, se sienta absolutamente cómodo, que verifique que no le falte un botón, que no esté abierta la cremallera, que no le genere ningún tipo de incomodidad para que usted pueda hacer la presentación de manera adecuada. Es importante también dejar en claro la postura. La postura hablábamos la semana pasada que yo no puedo llegar y abrir los brazos como un águila real, tomar una postura demasiado rígida porque puedo verme como una estatua o demasiado flexible porque va a denotar pues demasiada despreocupación. Debo desplazarme de manera lateral, de frente hacia adelante, jamás dar la espalda al auditorio. La forma de hablar, que ya tendremos la oportunidad de poder revisar algunos videos que trajimos muy cortos y también le dejé al profesor John un audiolibro de cómo hablar correctamente en público para que ustedes tengan acceso y lo puedan escuchar y analizar. Es importante la vocalización, la dicción,
el tono de la voz, subir, bajar, para que no en nuestro conversatorio y como buen orador no nos tornemos demasiado horizontales, tal vez, y no hagamos el cambio del tono de la voz y el auditorio se canse. Es importante que cuando usted sea invitado a cualquier tipo de actividad, llámese conferencia, entrevista, foro, debate, llegue una hora antes. Verifique con el director o el coordinador de la actividad o la persona que está dirigiendo la ceremonia, verifique que está diciendo, verifique sus nombres, sus apellidos, sus títulos, su experiencia para que la presentación sea correcta. Es importante que usted llegue una hora antes o media hora antes al sitio que usted ha sido invitado, con el objeto de que se familiarice con el sitio, con los equipos, con el computador, el video BIM, verifique el sonido. Asimismo también que se entronice dentro del mismo auditorio con el objeto de que conozca qué tipo de población objetivo es la que usted va a manejar. En muchas ocasiones dentro del auditorio usted va a tener personas que en muchas ocasiones saben mucho más que usted, y donde usted lo va a verificar es en la parte, digamos, por ejemplo, en el foro, que la última parte es cuando se presentan la formulación de las preguntas. Hay personas que tienen más conocimiento que el que tiene la misma persona que está presentando la conferencia, la charla, el simposio. Si en el evento que a usted le hagan una pregunta que choca y usted no tiene conocimiento al respecto, con mucha tranquilidad tiene que responder: claro que sí, le responderé, lo consulto y con mucho gusto lo compartiremos al final. Pero nunca puede usted entrar en debate frente al público ante una pregunta que de pronto pueda generar choque hacia usted como conferencista o como participante de un foro o en cualquier tipo de actividad. Debe llegar además puntual, porque siempre cuando usted, el primero que debe estar en el aula de clases es el docente. Es importante entonces, continuamos, profesor. Gracias. Siguiente. Aló. Dentro de pues, las diferentes técnicas que se utilizan, debemos lograr ¿cuál es el principal logro para nosotros como invitados o como conferencistas? Que logremos a través de las diferentes estrategias didácticas el resultado como tal. Y debemos saber de manera objetiva clasificar y definir cuál es la más adecuada. Si tengo que utilizar de pronto un trabajo en vinas, una mesa redonda, una conferencia, un foro, debo tener la suficiente agilidad para diseñar el tipo de estrategia didáctica que me va a ser útil en mi conversatorio. Siguiente. Siguiente, profe. Veamos el primer tema, que es el debate. El debate generalmente se presenta entre dos grupos y siempre se plantea un tema, los que defienden y los que atacan. Doctora, Señor, creo que le falló el audífono, no la estamos escuchando muy lejos. ¿me volvió a escuchar? Ahora sí. Ok. Vamos a repetir nuevamente lo del debate. El debate definitivamente es una actividad oral que consiste en discutir un tema entre dos grupos, los defensores y atacantes sobre ese tema. Y generalmente hay una persona que está, digamos, moderando dicha actividad. Entonces, dentro de las estrategias es que este grupo de personas que defienden el tema deben estar primero, tener preparación con antelación sobre el tema y no llegar absolutamente a improvisar. Los que defienden son los que están tomando el punto positivo del tema y los que atacan el punto negativo. Inicialmente el moderador concede la palabra al grupo defensor o a uno de los miembros de la defensa. Este presenta sus puntos de vista, sus tesis, para luego concederle el moderador la palabra a quien controvierte dichas tesis, para luego nuevamente darle la palabra
al defensor, a otro miembro de la defensa, ¿para qué? Para que defienda las tesis de su compañero inicialmente y para que presente sus propias tesis. Dentro de los participantes, pues ya hablábamos de que pues está los que están en contra, los que están a favor, y hay un coordinador y hay un secretario que levanta un acta. Generalmente estos debates se presentan dentro del aula de clase, conllevan siempre un tiempo entre 40 y 60 minutos y que deben ponerse o ubicarse frente a frente los que están en pro y los que están en contra, y en el centro generalmente está ubicado el coordinador. Dentro de estas pues funciones, ¿cuáles son las de, por ejemplo, las del coordinador? Calmar los ánimos en el evento de que pues no haya control de, digamos, de que se sientan exaltados, hacer que la discusión pues sea tranquila, sea calmada. Al iniciar la reunión debe hacerse la presentación de cada uno de los miembros, presentar inicialmente a los miembros del debate y explicar la técnica que va a seguir. Digamos qué es lo que se va a desarrollar y leer las conclusiones o las ideas más importantes en cada grupo de debate. Siguiente. En el foro, ni más ni menos es la invitación de un grupo de expertos que conocen un tema determinado, los cuales van a hacer una exposición relacionado con un tema específico que manejen como tal. Este tema, pues generalmente, si se relaciona con una sola área de conocimiento, se divide, el coordinador debe dividirlo en varias partes con el objeto de que cada uno de los miembros, que generalmente dentro de un foro no deben participar más de 3 personas, aborde cada uno de los temas divididos o los subtemas relacionados con este mismo. El coordinador, la función del coordinador es básicamente delimitar el tema, hacer la presentación de las personas que van a intervenir en el foro, delimitar el tema de exposición de cada uno de los participantes en el foro, que más o menos no va de 5 minutos a 10 minutos, y luego la última parte, que es lo que tiene que ver con la sesión de preguntas. En esta reunión, pues, primero, ¿cuál es la estrategia de planeación como tal? Deben reunirse las 3 personas o las personas que van a intervenir en el foro con el coordinador, organizar el tema, los subtemas, los tiempos que ya se mencionaron y el tiempo que solo sí al final se va a asignar para la parte de las preguntas como tal. Debe prepararse pues el tema, cada una de las personas que participan en el foro debe tener pleno conocimiento, haber leído sobre el tema y definitivamente no llegar a improvisar. Es importante que el coordinador siempre mantenga de memoria y muy presente los temas y los subtemas que se van a tocar. Los participantes deben ubicarse frente al mismo auditorio, generalmente están sentados o frente a un atril, y la persona que está coordinando debe mantener el interés general del tema que se está abordando, los temas o los subtemas, y controlando siempre el tiempo. Hay que mantener siempre el respeto por el tiempo de inicio y determinación y de la intervención. Aquí lo llaman como mantenedor, pero realmente pues es la persona que coordina, que lleva, que dispone de los tiempos y que concede la palabra como tal. Este foro generalmente pues se presenta con relación a temas de expertos, pero dentro del aula de clase nosotros como docentes lo podemos utilizar como estrategias de presentación de diferentes temas. Siguiente. La conferencia, profe. El foro más adelante. Ahí. Cuando nosotros somos invitados a una conferencia, ya lo hablamos y dimos los diferentes tips. Es necesario que siempre lleguemos a tiempo, que conozcamos el tema, porque es bastante incómodo que el conferencista ya esté el auditorio
lleno, esté completa la sala y usted llegue corriendo a ubicarse, no ubica el micrófono, tiene sus ayudas, ayudas didácticas, ayudas educativas, no las ha instalado de manera adecuada, con anterioridad. Entonces, todo lo que se hace tardío nunca funciona absolutamente. La conferencia, pues ni más ni menos, es una reunión de personas que nos están escuchando frente a la información que nosotros proporcionamos. Les hablaba y el libro que les compartía de cómo hablar correctamente en público, se lo recomiendo mucho, es un audiolibro donde ahora vamos a poder tener la oportunidad de ver algunos videos pequeños de Tao, donde él nos explica cómo nosotros hacemos correctamente la dicción, cómo hablamos correctamente, cómo vocalizamos, y que generalmente cuando nosotros hablamos estamos transmitiendo emociones. Nosotros perfectamente podemos tener 2 hasta 3 horas a una persona totalmente hechizada con nuestras palabras, que con nuestras palabras podemos generar emociones de tristeza, de dolor, de alegría, de recuerdos. Definitivamente la voz es nuestra herramienta principal para todas las diferentes estrategias y como buenos oradores que tenemos que desempeñarnos como docentes o como conferencistas en el área que seamos invitados. El objetivo pues de la conferencia es ni más ni menos desarrollar un tema adecuado, plantear una información que puede ser científica, puede ser religiosa, puede ser psicológica, dependiendo el tema que se vaya a abordar. Dentro de estas características, pues sí, es una técnica formal que tiene algunas estrategias de comunicación durante la exposición. Los oyentes siempre están atentos y están tomando apuntes y están formulando preguntas que generalmente los miembros del auditorio participan con las preguntas en la sesión que corresponde. El expositor puede hacer uso de ayudas audiovisuales. Como tal, también puede desplazarse por el estrado, ya lo comentábamos, de lado a lado, de frente hacia adelante, pero nunca dar la espalda al auditorio. La exposición no debe sobrepasar de 1 hora ni ser menor de 20 minutos. ¿Qué puede pasar? Vamos a poner un ejemplo en el día de hoy, PERCE, que quiere decir, por ejemplo, yo tengo 2 horas para desarrollar esta clase. ¿Qué sensación les daría a ustedes que yo ya en 1/4 de hora terminé? ¿O qué sensación tendrían ustedes si el horario es de 7 a 9 y yo me extienda hasta las 11 de la noche? Entonces, ese tiempo sí lo debemos respetar, no solamente por el mismo auditorio, sino también por los otros conferencistas que están pues a través de un programa, por ejemplo, en el caso de un taller o en el caso de un seminario que generalmente viene programado por horas y si yo me paso 5 o 10 minutos, pues efectivamente estoy alterando toda la programación. En cuanto a la organización, pues efectivamente se requiere de una preparación por parte del expositor, como lo hemos dicho. Debe inicialmente saludar brevemente al auditorio sin extenderse demasiado y al finalizar de la exposición, el conferencista debe indicar al público qué preguntas pueden hacer. Dentro de las recomendaciones que pues se tienen, los asistentes no tienen, digamos, debemos utilizar un lenguaje de acuerdo con el tipo de auditorio que nosotros estemos manejando. Yo no voy a hablar de organoclorados y organofosforados, si estoy hablando, se me ocurre a mí, nos invitaron a dictar una conferencia con un grupo de agricultores del municipio de Quibdó, de la vereda X. Resulta que yo voy a dictar una conferencia sobre el cultivo de la caña, pero voy a hablar sobre pesticidas y si como técnica o como ingeniero agrónomo, se me ocurre que sea la persona que esté dictando la conferencia, utiliza términos demasiado elevados, pues no me voy a hacer entender por parte del auditorio y lo que voy a hacer es que mi auditorio se canse y mi auditorio no me preste atención. Si, por ejemplo, explico que la utilización de los organoclorados y organofosforados generan contaminación hídrica y deterioro de la fauna y flora íctica, no sé si me habrán entendido.
Claro, organoclorados y organofosforados son pesticidas que si lo digo en términos más sencillos y básicos, que si tomo un frasco de pesticida, lo destapo o lo utilizo y lo dejo o lo deposito en un río o lo dispongo de manera inadecuada en el río, pues allí todas las plantas y todos los animales que se encuentran allí, pues se van a morir, que es muy diferente al término tan tecnicista que utilicé y que no me doy a entender. Es decir, no quiere decir que no debo utilizar los términos elevados, los utilizo, pero le explico al auditorio qué quiere decir organoclorados, organofosforados, así como lo estoy haciendo en este momento con ustedes, que son pesticidas y que es fauna y flora íctica, nada más y nada menos que plantas, buchón, entre otros, y diferentes especies desde el punto de vista de animales. En cuanto a que pues no debemos disponer de tiempo para preparar la información en forma escrita, ya debemos tener preparado. Únicamente la diapositiva que estamos utilizando es una ayuda. No me puedo pegar a texto, leer solamente la diapositiva, sino que la persona que está teniendo en contacto visual con el material pueda recorrerlo, pero no necesariamente esa es simplemente una guía, porque yo como conferencista debo tener preparación adicional a lo que dice la diapositiva. Marta Michairo habla claramente de que una diapositiva no debe tener más de 5 a 6 líneas cada diapositiva y cada línea no debe tener más de 14 caracteres, que el tamaño de la letra de la diapositiva debe ser adecuada, que sea entendible, entre otros. Siguiente, profe. Seguimos con el ensayo. El ensayo, ahí está la demostración. El ensayo, definitivamente ser buen ensayista cuesta mucho. Y nosotros hablamos como escribimos y escribimos como hablamos. Afortunadamente, a través de la innovación de la tecnología, se nos ha pasado por alto escribir. Y es muy interesante escribir y sobre todo ser un muy buen ensayista. ¿Qué significa un ensayo? El término de ensayo proviene del latín exaglum, que significa pensar, desarrollar, acometer o probar una idea o punto de vista. Un ensayo jamás será una copia de copia. Nunca será, además, tampoco ningún tipo de trabajo, porque por lo que tiene que ver con derechos de autor, pues eso es reprobable. El ensayo definitivamente es un género literario que nos da diferentes habilidades y nos enseña a plantear con rigor, previamente haber revisado un texto o una serie de documentos, emitir un concepto personal desde nuestra área de conocimiento, y que debe ser un concepto absolutamente profundo y serio que aporte, que puede tocar diferentes temas. Aquí, como lo menciona la diapositiva, pueden ser temas literarios, artísticos, históricos, psicológicos, filosóficos, científicos e incluso hasta pedagógicos. Ese es el verdadero significado del ensayo. ¿Qué busca el ensayo? La misión básica del ensayo es, a través de la revisión de una documentación previa, emitir un concepto, recoger una serie de información de varios autores y, de acuerdo con esa información, emitir un concepto. Eso es un ensayo. ¿Cuáles son las clases de ensayos? Tenemos 3: el ensayo puro, el poético y el crítico. El ensayo puro es el que realmente tiene mayor intensidad, es el que se desarrolla más desde el punto de vista técnico-científico, donde utiliza temas de pedagogía, economía, ciencias duras, ciencias blandas, política, religión, y que debe tener un rigor metodológico con las diferentes partes que tiene un ensayo. El ensayo poético ya es un poco más romántico, relacionado con las ideas, más con el estado de contemplación,
y que prevalece más lo poético sobre lo conceptual, contrario sensu a lo anterior que tiene el ensayo puro, que el ensayo puro sí es absolutamente conceptual, mientras que el poético es absolutamente romántico. En cuanto al ensayo de crítica, pues es realmente el ensayo donde yo estoy buscando controvertir un tema, leer el punto de vista de diferentes autores y busco es controvertir con mis propios argumentos ese tipo de tema como tal y lo plasmo a través del ensayo. En cuanto a la estructura del ensayo, no es simplemente coger una hoja y desarrollar el ensayo, tiene unas partes que son las siguientes: la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Y esa es una forma de exponer y disponer, pues ordenar las ideas de las tesis que nos llevan a través de un ensayo a un verdadero proyecto de investigación como tal. Las características del ensayo, pues, es que la extensión no debe pasar generalmente cuando con mis estudiantes no pasa más de 3 hojas, un buen ensayo, pero la norma dice que puede ir de 3 hasta 10 páginas, pero ya 10 páginas de un ensayo, e inclusive puede llegar hasta a un libro, pero un ensayo verdadero que aporte algo diferente a lo que tienen o el concepto de otros autores, a medida que sea más corto, más conciso y específico, pues es más puntual y hay mayor aporte. En cuanto al tono del ensayo, debe ser absolutamente, como hablábamos, conceptual, debe ser poético, debe ser retórico e inclusive satírico, hasta humorístico, y debe pues estar dotado de mucha imaginación, creatividad y sobre todo de la pincelada personal, pero previamente la revisión al documento. Porque yo no puedo hablar de un tema tocando otro que no corresponde a lo que realmente estoy revisando. Por eso, en ese sentido, sí tenemos que ser absolutamente críticos y estrictos en cuanto a que para realizar el ensayo debo revisar, debo verificar, debo tener sustento con diferentes ayudas como tales, libros, revistas y diferentes ayudas que me puedan tener o dar mayor claridad en el concepto que voy a emitir a través del ensayo. El estilo, pues, debe ser absolutamente agradable, debe ser elegante, debe ser profundo y debe tener mucho estilo como tal. Dentro de los pasos para la elaboración de un ensayo, ¿cuál sería? Primero, plantearme sobre qué tema voy a trabajar, qué es lo que tengo que preguntar, justificar cómo, para qué, por qué, cuándo, dónde, qué voy a hacer con ese ensayo y para qué me va a servir. Esa sería básicamente tener, digamos, un aspecto en cuanto a planeación. Debo concretar, debo delimitar el tema, debo, digamos, determinar cuál es el objeto y la selección del tema de interés. Yo no puedo tener 2 o 3 temas en un ensayo porque realmente, así como en un proyecto de investigación, no puedo tratar 2 o 3 temas al tiempo. Si quiero obtener un indicador de resultado, a medida que sea más puntual, pues voy a obtener mayor propositividad en mi escrito. Debo buscar recursos bibliográficos, como ya se mencionaron, apoyarme también en ideas personales, en entrevistas, en encuestas, en diferentes informaciones que me puedan generar mayor claridad para emitir el concepto de mi ensayo. Pues en la preparación debo tener una lluvia de ideas, esto me sirve, no me sirve, seleccionar, esto es ruido, no es ruido, clasificar y jerarquizar la información y elegir esa idea, plantear y realizar un resumen ejecutivo de los temas que realmente voy a abordar o del tema que voy a abordar y qué subtemas voy a abordar sobre eso y de ese subtema voy a ser más específicos. Debo diseñar la estructura del ensayo, que ya se mencionó anteriormente. Puede ser a través de diferentes estrategias que todos los docentes lo conocemos, un mapa conceptual, un plan, un mapa o una red de ideas que me sirve para sacar un resumen ejecutivo como tal. Dentro de la composición hay una exposición del argumento básico de elección del formato del ensayo, como por ejemplo la construcción de los párrafos, que las ideas hilen, que hay análisis y sobre todo cada vez que yo tome un texto
digamos, y que sea una calca, debo siempre ponerlo entre comillas y escribir el autor, cómo lo ordena las normas APA o la SICONTEC anteriormente. ¿Por qué? Precisamente para respetar derechos de autor y en otros términos no tomar ideas ajenas como tal. Y finalmente voy a hacer la presentación del sociodrama, que allí esta estrategia didáctica, esta técnica didáctica es una técnica preciosa que diría quizá es la que más les gusta a los estudiantes, sobre todo los de educación media, de educación primaria, e inclusive en la misma universidad. El sociodrama ni más ni menos es una forma de actuar sobre un tema que es controvertible. ¿Qué se requiere para hacer un sociodrama? Primero, plantear el tema que se va a manejar. ¿Qué es lo que se va a discutir? Dividir, digamos, los grupos máximo entre 3 a 5 integrantes. Se debe hacer la planeación del tema, la problemática, en lo posible organizar un libreto, porque esto viene siendo casi que como utilizar las técnicas de teatro. En teatro se actúa en 3 niveles. Nivel superior cuando estoy de pie, nivel medio cuando estoy sentado, actúo a nivel medio, o a nivel inferior, que es actuar en el piso. Entonces yo actúo en el sociodrama en los 3 niveles y debo hacer básicamente una actuación teatral, pero eligiendo un tema, y para esto, pues, como ya lo mencioné, se elabora un libreto con personajes principales, personajes secundarios, se realiza la actuación del tema, la presentación del tema, además se debe buscar el vestuario adecuado para la personificación del personaje, presentar el tema. Organizado esto y habiéndose presentado el sociodrama, se realizaría el diálogo de actuación a posteriori con el auditorio que nos está observando, con el objeto de que se haga un análisis por parte del auditorio de cada uno de los personajes, de su rol que cumplió dentro del sociodrama, y llegaremos a unas conclusiones para finalmente obtener un mayor aporte. Esta técnica didáctica se utiliza muchísimo en problemas digamos, de índole social, por ejemplo, en el caso de educación media, como violencia intrafamiliar, como consumo de diferentes fármacos, embarazo prematuro, bueno, entre otros temas que se pueden tocar y que les llama la atención a los jóvenes, pero también a nivel, digamos, de educación media, en el caso de las universidades también. En muchas ocasiones en la Facultad de Derecho utilizamos la técnica de sociodrama y los estudiantes se gozan mucho realizando este tipo de actividad, además que les llama muchísimo la atención. Los espectadores siempre pues, van a estar a la expectativa de la actuación de quienes están presentando el tema. Finalmente se llegan a unas conclusiones generales, a unas particulares del tema abordado como tal. Este sociodrama se puede desarrollar dentro o fuera del aula de clase y se pueden localizar los diferentes escenarios y las diferentes actividades motivadoras como tal. Al profesor yo le compartí quisiera que todas las personas que me están escuchando tomaran un lápiz, por favor, o un esfero. ¿Lo pueden ubicar, por favor? Todos deben tener un esfero para una pequeña actividad que vamos a hacer. Dentro de las actividades de cómo hablar correctamente en público, dejé con el profesor el audiolibro Cómo hablar en público con éxito, de la doctora Natalia Gómez del Pozuelo, que pues estaba afortunadamente dentro de los audiolibros como tal, o quien lo quiera comprar también leerlo o escucharlo. Es bastante interesante. Vamos entonces a este libro
nos habla ni más ni menos sobre las diferentes técnicas de cómo darle musicalidad a nuestra voz, cómo perder ese temor y ese terror escénico, que sea igual estar frente a 2 o 3 personas o frente a 200 personas haciendo una presentación de un tema determinado y diferentes estrategias. Allí tenemos, vamos entonces a ver qué estrategias se pueden utilizar para la dicción. Recomendarles, por ejemplo, practicar muchísimo trabalenguas. ¿Para qué? Para que tengamos fortaleza en nuestra boca y en nuestra lengua como tal. Digamos, hay uno de los trabalenguas que se lo voy a mencionar rapidito y que aprendí para vocalizar ahora con la oralidad y que se está utilizando mucho en los diferentes estrados judiciales o en todo lugar. Persona que no sabe hablar, infortunadamente, no se vende como profesional. Dentro de las técnicas de dicción tenemos un trabalenguas que se llama el suelo está enladrillado. Y dice, el suelo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Y a medida que se haga este tipo de ejercicio se le da mayor velocidad. El suelo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Si usted aprende a tener mayor dicción y fuerza en su vocalización, usted no va a tener ningún tipo de equivocación y le va a empezar a mejorar la sonoridad y la dicción en su forma de expresarse. Vamos a hacer un pequeño ejercicio allí. Tenemos un trabalenguas, profe, el que estaba escuchándose. ¿Eso no se lo puede ubicar, por favor? Gracias. O lo coloco yo. ¿Aló? Si lo pudiéramos ubicar nuevamente para que los participantes allí cada uno en su sitio donde está ubicado lo pudiera repetir. Simplemente ese es un... Es que era una húngara, lángara, mendiga, insípida, pérfida, móndriga, lánguida, pésima, lúcida, péjora, lástima, lástima, feria, la que me bajó. Es que era una húngara, lángara, mendiga, insípida, pérfida, móndriga, lánguida, pésima, lúcida, péjora, lástima, lástima, feria, la que me bajó. Listo, profe. El siguiente sobre ejercicios de dicción donde vamos a necesitar el lápiz. Por favor, todos deben tener un lápiz o un esfero para hacer un pequeño ejercicio de dicción allí en cada uno de nuestros sitios de ubicación. Por favor. Este es un gran locutor, Tavo Garay, es importante, ojalá lo pudieran seguir. Él utiliza muchas estrategias y técnicas para hablar correctamente y le da a uno muchos tips. Tu dicción, porque te escucharías genial y te verían genial. Tutorial de 3 pasos para mejorar tu dicción mediante un lápiz. Del número 2. Cuando alguien pronuncia correctamente y se le entiende todo lo que dice, absolutamente, son atributos de una buena comunicación. Y eso es verdaderamente admirable. Una buena pronunciación al hablar es genial, porque es indudable el sonido de lo que dices. Y si llegas a repetir algo, es para enfatizar, pero nunca porque no se entendió. Tu manera de hablar habla bien de ti. En este tutorial trabajaremos en articular claramente los sonidos que se producen con la lengua y los labios, y nos apoyaremos con un elemento externo, un lápiz del número 2.
¿Cuál sería el uso adecuado de un lápiz para mejorar tu dicción? Bien, requieres un lápiz y de preferencia del número 2, que sea hexagonal o triangular, para que se detenga entre tus dientes y no se te escape de la boca. Además, una toallita por si existe exceso de saliva. Manejaremos 3 posiciones en el uso del lápiz. Posición 1, frontal. Posición 2, caninos. Posición 3, premolares. Estas posiciones determinarán el grado de dificultad en el ejercicio. Labios y lengua tendrán un obstáculo. Y el propósito o el reto es pronuncies lo mejor posible las palabras a pesar de este impedimento. Al retirar el lápiz tras el ejercicio, notarás mayor agilidad en los labios y lengua al marcar las palabras. Nota de gran valor. No oprimas el lápiz con fuerza. No trabes la mandíbula. Solo sostén el lápiz para que no escape de tu boca. Sujétale con sutileza. Tomaremos un párrafo del baúl de los guiones y trabajaremos con él. La lectura será cadenciosa para permitir marcar mejor el sonido. Posición 1. La danza del fuego representa la lucha entre la oscuridad y la luz, el bien y el mal. Al término del carnaval, al llegar la medianoche, las llamas del fuego eterno arderán en las calles del pueblo. Es un momento mágico religioso, donde se conjugan el misticismo católico y los ritos paganos. Esta danza busca la protección del Dios del fuego para las buenas cosechas y la seguridad de los habitantes de la región. Pero no solo eso, la danza del fuego también representa lo sobrenatural, lo oculto y la presencia del demonio. Es importante te percates qué es lo que está sucediendo, tanto en la dificultad como en el movimiento. Esta experiencia te dará como referencia con qué debes trabajar y mejorar. Posición 2. La danza del fuego representa la lucha entre la oscuridad y la luz, el bien y el mal. Al término del carnaval, al llegar la medianoche, las llamas del fuego eterno arderán en las calles del pueblo. Es un momento mágico religioso, donde se conjugan el misticismo católico y los ritos paganos. Esta danza busca la protección del Dios del fuego para las buenas cosechas y la seguridad de los habitantes de la región. Pero no solo eso, la danza del fuego también representa lo sobrenatural, lo oculto y la presencia del demonio. La dificultad aumentó. Lengua y labios generan mayor esfuerzo y probablemente comiences a salivar. Recuerda estar pendiente del movimiento. Posición 3. La danza del fuego representa la lucha entre la oscuridad y la luz, el bien y el mal. Al término del carnaval, al llegar la medianoche, las llamas del fuego eterno arderán en las calles del pueblo, en un momento mágico religioso, donde se conjugan el misticismo católico y los ritos paganos. Esta danza busca la protección del Dios del fuego, para las buenas cosechas y la seguridad de los habitantes de la región. Pero no solo eso, la danza del fuego también representa lo sobrenatural, lo oculto y la presencia del demonio. ¿Qué observaste durante el ejercicio? Más difícil y más lento, el espacio muy reducido y el movimiento muy limitado. Ahora realizaremos la lectura sin lápiz. La danza del fuego representa la lucha entre la oscuridad y la luz, el bien y el mal. Al término del carnaval, al llegar la medianoche, las llamas del fuego eterno arderán en las calles del pueblo. Es un momento mágico religioso, donde se conjugan el misticismo católico y los ritos paganos. Esta danza busca la protección del Dios del fuego, para las buenas cosechas y la seguridad de los habitantes de la región. Pero no solo eso, la danza del fuego también representa lo sobrenatural, lo oculto y la presencia del demonio. ¿Qué notas? Mayor agilidad,
un mejor desplazamiento de la lengua en sus recorridos, movimientos más pronunciados de los labios, más espacio, libertad. Escucharás mejor tu voz, que emitirá mejor sonido. Y también te darás cuenta que tu lectura será más fluida. En general, tu pronunciación será mejor en todo sentido, además de los específicos manejados en este tutorial. Este ejercicio lo puedes realizar 5 minutos al día, como mínimo, o antes de una presentación, una reunión, una grabación, entrevista, etc. Para mejores resultados, practica. Toma un libro, una revista, un artículo en internet y practica, porque para ser guapos de la voz, hay que practicar. Soy Tavo Garay. Deja tu comentario, dale like, suscríbete y comparte. Recuerda que allá afuera hay mucha gente que habla igual de terrible como escribe un médico. Dato real. Apóyalos. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias, profesor. Pues ahora entonces continuaremos ya finalizando con el tema de sociodrama. Profesor, si usted me puede colaborar, ¿cuántas personas están conectadas? Profe. En este momento tenemos 13 participantes. 13 participantes para organizarlos en grupos de 5 personas, en 5 grupos, perdón. ¿Sería de cuántas Van a personas? salir como unos de 2? grupos de 2 y otros de 3, porque nos cuenta a nosotros, pero nosotros no participamos. Entonces, ¿cuántos minutos les vamos a dar? El documento yo se los compartí a través del WhatsApp temprano. Sí, estaba desde temprano. No sí. sé si ya lo tendrán ahí, porque pues los compartimos para que lo tuvieran ahí a la mano. Perfecto, profe. Entonces, el grupo número 1, repito, para el tema el panel, el grupo 2, la demostración, grupo 3, la mesa redonda, grupo 4, la pregunta y el procesamiento de la respuesta, y grupo 5, el taller. Para esto dejémosle unos 10, 15 minuticos para que se organicen en salas y hagan su presentación en el orden pues que el profesor considere, o si ellos mismos se van a organizar, no sé cómo lo hagan. Profesor. Sí, vamos a dar 15 minutos para que, bueno, pero tengo la duda, si tienen claro el documento o vuelvo y lo comparto al grupo. ¿Es necesario volverlo a compartir? Pueden utilizar las mismas ayudas educativas. Es el que compartió el profesor y que el que acabó de explicar la profesora ahora, ¿cierto? Es parecido, pues sí, es el mismo. Lo que pasa es que el otro tiene todas las, es un documento que les va a servir a ustedes para que lo guarden porque ya tiene todas las estrategias. Listo. Bueno, yo por mi parte tengo el documento. Bueno, importante que los grupos que se conformen, pues se conozcan, se intercambien ideas, se intercambien, pues, no sé, nombres y teléfonos para que se comuniquen para el próximo trabajo que viene, que es para entre 8 días. Entonces voy a programar las salas. El sistema los va a mandar automáticamente a unas pequeñas salas. De todos modos, hay personas que yo sé que no han manejado este tipo de salas, entonces se van a confundir un poco. Van a encontrar en la parte donde encuentran, por ejemplo, el icono del micrófono, de la cámara, una seccioncita que se llama salas para grupos pequeños, y allí pueden también encontrar el acceso para ingresar de nuevo a la sala. 5 salas, hay 5 grupos. Voy a tomar un pantallazo para tener los temas, profesor. Grupo 1, el panel. Grupo 2, la demostración. Grupo 3, mesa redonda. Grupo 4, la pregunta y el procesamiento de la respuesta. Y grupo 5, el taller. 10, 15 minuticos para que revisen el documento y cada María grupo puede nombrar un representante o pueden todos participar.
En este caso, pues por premura del tiempo, podrían utilizar el mismo material que tenemos allí y o el que pueda hacer una diapositiva también lo puede hacer. Para la próxima semana sí, definitivamente tenemos que hacerlo con diapositivas inicialmente y luego elaborar también un ensayo de acuerdo con las técnicas o los lineamientos que se dieron el día de hoy. Deben hacer unas diapositivas y deben participar todos los integrantes del grupo. Para la próxima clase... Para que no se confundan ahora porque me están escribiendo y entonces al final les explicamos el proceso para la próxima clase. Próxima clase. Lo de ahora simplemente es revisarlo y ya, contamos desde ya. Listo, profe. Bueno. Son las 8, a las 8:15 podemos volver nuevamente. Sí, el sistema. Tenemos 5, 10 minuticos, 5, 7 minutos por grupo, por favor. Ya el sistema los está enviando a los grupos. Luis. Buenas noches, sí. Mira, ¿tú estás en computador o en teléfono? En el teléfono. Mira ahí en los iconos abajito que a veces aparece el micrófono, la cámara, debe aparecerte una nueva sección que se llama sala para pequeños grupos. Debe haber una notificación ahí porque no has ingresado a la sala. Es que el teléfono a veces no permite que ingresar de una. Entonces uno verifica ahí el icono y al darle clic o a la notificación puedes ingresar a la subsala. Jessica, ¿se salió? Jessica. No, profe. ¿Tú estás en teléfono o en computador? En teléfono, profe. Mira, abajo cuando vas a abrir el micrófono y la cámara debe haber una seccioncita que dice sala para pequeños grupos o grupos pequeños. Ahí debe haber una notificación para que ingreses a la sala. Ya Luis ingresó a la sala y está contigo. Pero dice entrar a sesión de grupo pequeño. Ese, sí, entrar a sesión pequeño, sí señora. Kelly. Kelly, ¿me escuchas? Jessica, ¿no pudiste ingresar? Creo que va a ser por la conexión. Kelly. Kelly. Sí, Sergi. Sí, señor, le escucho. Buenas noches. ¿Tú estás en el grupo 3 o en el 2? No, en el 2. Yo lo veo en el 2. Con Arley Agua Limpia. ¿Te conectaste desde otro equipo? Sí, me conecté desde el celular. Bueno, sí, porque entonces te voy a pasar. Ah, no. En tu celular debe aparecer abajo ingresar a sala pequeña o pequeños grupos. Sala. Hola. Ok, ya se unió. Kelly. Hola, Kelly. Kelly.
Kelly. Kelly se cayó la llamada de Kelly. Leila está sola. No, se les cayó la conexión a varios ya. Está como mal la señal, ¿no? Pero igual yo lo escucho perfecto, profe. Se unió otra persona, Jam Doris. Robinson.
Robinson. Don Robinson, ¿me escucha? Don Robinson, en su teléfono aparece ahí, no sé si esto está en el computador, en la barra donde aparecen los iconos, debe aparecerle un acceso a sala pequeña. Ingresar o entrar a la sala pequeña para que ingrese a la sala. Bueno, usted ya está ahí con el grupo. Listo. Doris, creo que ese es el nombre del correo. Doris, este es el de Kelly o el de... Hola, hola. Profe, quedan 2 minuticos.
¿Listos, por favor? Queda un minuto. Profe, yo creo que ya iniciemos por tiempo. Profesor John. Tenemos que esperar que el sistema lo regrese. Creo que no vamos a alcanzar a completar la actividad porque varios han tenido problemas de conexión. Iniciemos, por favor, con el grupo número 1. Doctora, Escuchamos a ver el panel. ¿Quiénes son los integrantes, por favor? doctora, apenas están ingresando a sala. Aló. Estaba escribiendo al grupo, pero no tengo respuesta ni teléfono ni nada. No me salió absolutamente nada para con qué trabajar o qué íbamos a hacer sobre el documento. Listo, señor. profe. Listo, profe, preséntalo, por favor. Bueno, yo sé que para algunos es la primera vez que, digamos, están interactuando con la herramienta. Hemos tenido problemas de conexión y yo sé que algunos de pronto no se pudieron comunicar. Del grupo 1, ¿alguien quiere de pronto sociabilizar lo que les correspondió? No sé si Eni y no recuerdo quién es Jan Doris, porque creo que el Jan Doris es un nombre de correo. No, ya se desconectó. Eni, ¿tú lograste leer el documento como para que te apoyes aquí en la presentación? Profe, disculpe una preguntita. ¿El documento Dígame, está en el Ron. WhatsApp? ¿O el documento está en WhatsApp? Yo lo compartí esta tarde para que les dije que ese era el documento que teníamos para trabajar esta noche. ¿Al correo? Al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Al WhatsApp. Sí, señor. No, porque es que llegaron varios. Vamos a mirar porque siempre llamando a la compañera a ver qué me confirma sobre eso. Listo, mi profe, gracias. Cicely, ¿lograste leer algo sobre el documento? Lo presento, profe. O continuamos con el grupo 2. Tal vez no se pudieron reunir. Las salas estaban reunidas, ya todos, yo tengo aquí el pantallazo, mira, ahí está el pantallazo que estoy mostrando donde estaban, los que están en verde estaban conectados, pero no sé si pudieron interactuar entre ellos. Por ahora, mientras... Yo sí interactué con Sergio. Bueno, a mí me tocó con Sergio. Listo. Nos tocó el tema del taller. Vamos a buscarlo acá. Empecemos entonces por el grupo número 3, a ver, sobre el taller. Bueno, grupo 5, taller. A ver, los escuchamos. Pues yo voy a comenzar y Sergio va complementando el tema. Claro que sí. Bueno, pues el concepto del taller, digamos que para mí es un proceso de planeación y que va estructurado de aprendizaje, que implica que los participantes de un grupo tienen una finalidad. Se dice que el texto nos indica que debemos de conformar por grupos de A4 o de A5 los temas de los talleres. Bueno, hay 3 aspectos importantes en los talleres que son: 1, las características; 2, la organización y las recomendaciones.
digamos que en la característica nos indica es que el taller debe ser está enfocado a lo interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya tradicionalmente nos asiste ya. Y la otra parte, digamos que habla sobre la actuación de cómo actuar los grupos, que el grupo entre 5 o puede ser en dúo. Y la parte de la característica es, digamos, la participación del taller, iniciando el trabajo con una taxonomía o un esquema. O sea que debemos tener unos esquemas de trabajo para darle inicio al taller. Digamos que en el contexto es una experiencia de formación en el concepto taller, es una forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante la realización de algo o que se lleve a cabo conjuntamente. Sergio, ¿estás sintonizado? Bueno, Sergio, Sí, sí, claro que sí, claro que sí. ok. Continúe. Continúa, Sergio. Bueno, el taller tiene unos fundamentos especiales que son el primer punto, las características, el segundo, la organización y 3, unas recomendaciones. En torno a las características hay que tener en cuenta que el taller busca pues una síntesis entre la teoría y la práctica, que esto es sumamente importante. No nos podemos quedar solo con la teoría, sino que debemos llevarlo a la práctica. El taller debe tener una reflexión como actividad pedagógica y formativa. Esta reflexión debe ser en torno pues a todo el trabajo que se hace pues en el grupo y debe plantear unas preguntas o la solución a los problemas de sus vidas o sus comunidades. Este pues es el punto de las características. En torno a la organización hay que anotar que debe existir una fase de interacción y esta fase de interacción es la formulación de las soluciones y los productos o las herramientas que vamos a utilizar para la formulación de esas mismas soluciones, las cuales hemos debatido. Tenemos una fase de presentación de los grupos en las cuales esas soluciones se discuten y es necesario que se sometan pues como a un debate o que se sometan pues a una prueba. Y por último, dentro de la organización se debe tener una evaluación. Esa evaluación debe tener unos nuevos conocimientos, como unos nuevos paradigmas y que finalmente se formulen y se preparen para el informe final. Y en torno pues a las recomendaciones debemos tener pues registrar este proceso de las sesiones con el organizador y también que los participantes expliquen sus objetivos de las propuestas, coordinen sus juegos y sus experiencias. Y por último, dentro de esas recomendaciones debe ser un espacio amplio, debe tener un espacio agradable, ¿cierto? Para que no hayan interferencias ni presencia de extraños. Este es pues como el resumen y la presentación que hemos trabajado con Leila sobre el taller. Muchas gracias. Bueno, muy bien, sí. Entonces ya tenemos presentado el grupo número 5 sobre el taller. ¿Qué otro de los grupos está listo? ¿El 4, el 3, el 2, el 1? Profe, buenas noches. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Con María Leida Mosquera. Creo Gracias, que se presentó una confusión porque en el profe nos dio, nosotros somos el número 5 con la compañera Miriam y a nosotros nos correspondía el taller y al grupo 3 le correspondía la mesa redonda. Yo aquí tengo el pantallazo que el profe envió al grupo, entonces creo que se prepararon 2 grupos en taller porque con la compañera Miriam nos preparamos. Bueno, volvamos a presentar taller, a ver, los escuchamos, cómo lo presentan ustedes. Bueno, entonces, nosotros, vamos a hacer como un bosqueo, ya el compañero dijo todo, nosotros tenemos como un concepto global de lo que es el taller, o sea, ¿por qué consideramos que es una herramienta bastante importante, muy
pertinente a la hora de trabajar algún tema con los estudiantes, porque va a permitir, lo habíamos dicho con la compañera, lo discutíamos, que se podían desarrollar, o sea, le permitía a todos los participantes desarrollar sus habilidades. Por ejemplo, si el uno era muy bueno para la redacción, se encargaba de organizar el taller. Si el otro era bueno para exponerlo, tenía esa elocuencia a la hora de dar a conocer el tema, pues también podría desarrollar esas habilidades. Entonces, el taller le va a permitir a cada participante, valga la redundancia, participar acorde a sus capacidades. También habíamos dicho con la compañera que este taller permite que se tenga como que las personas desarrollen sus, bueno, es como sus particularidades, que pongan en contexto sus puntos de vista, porque no se tiene en cuenta apenas lo que dice el uno o el otro, sino que se tienen en cuenta los aportes que cada uno hace dentro del grupo que conforma dicho taller o van a presentar dicha temática. Y pues eso era lo que habíamos prácticamente, ya el compañero leyó todo, pues ya explicó bien todo el tema que tenía, pero ese era como un resumen así que habíamos hecho con ella, pues ya a manera de síntesis sobre la importancia pues de esta herramienta como el taller, y que la consideramos pues innovadora para permitirle a los alumnos que ellos sean los forjadores de su conocimiento, que ellos creen, que aprendan haciendo, que no sea el docente quien llegue y lleve el liderazgo, sino que ellos sean los líderes y los autores de sus conocimientos, los forjadores de sus aprendizajes. Muchas gracias, sí señora. A ver, tenemos el grupo número 2 sobre la demostración. ¿Está listo? El grupo número 1. Qué pena. Sí, ¿con quién Buenas hablo? noches. Con Miriam, qué pena. Es que pues nosotros, como decía mi compañera Leida, habíamos trabajado lo del taller y pues me parece importante también resaltar, fuera de lo que mis compañeros anteriormente han dicho, que es importante tener un lugar como elegido y amplio donde uno pueda trabajar adecuadamente sin tener interferencias externas y como para poder lograr el objetivo que se proponen, o sea, que sea tranquilo, cálido, que se puedan realizar pues cada una de sus organizaciones, sus fases, para tener en cuenta también la parte final de esa organización, que es como la evaluación, que es donde ya pueden como observar el resultado final o el informe final de ese taller, que es como importante ese tema, ¿no? Perfecto, sí señora. Bueno, muchas gracias. Así es, con mucho gusto. Entonces, estamos, gracias por el grupo que complementó sobre el tema de taller. Tenemos entonces, por favor, el grupo sobre la demostración, grupo número 2. Profesor John, ¿quiénes integran este grupo? Giselle, ¿pudiste leer sobre el tema? Porque veo que Robinson no tenía el documento. Robinson alcanzó. Arley, yo no sé si Arley pudo también. No, profe, buenas noches. Profe, la verdad es que yo acá estoy haciendo, profe, como usted sabe, yo vine al Chocó y estoy haciendo un trabajo de campo. Entonces yo haría una sugerencia, hombre, pronto, que por ejemplo, a mí me toca ir a hacer trabajo de campo y cuando salgo a las 6 y pico y me conecto. Y la verdad es que yo no alcanzo a ver WhatsApp, a mí no me queda tiempo para eso porque yo trabajo con temas mineroambientales, metido en minas, en orientación a pequeños mineros. Entonces sería bueno que una sugerencia de pronto, que se hicieran los grupos y se mandaran al WhatsApp personal. Y de pronto, si yo tengo el número de las personas que están en mi grupo, de pronto una hora antes tratar de hacer una conversación con ellos y de pronto ahorramos tiempo y se avanza mucho más en este tema como sugerencia, que tampoco es camisa de fuerza. Muchas gracias. Ciseli, yo sé que Ciseli tuvo problemas de conexión porque entró y salió varias veces. Es más, creo que se le cayó la conexión nuevamente. Bueno. Sí, lo otro es eso, que se cae como 3 o 4 veces, se le caen a cada rato, se cae la conexión. Del grupo 4, Luis y Jessica. Sí, señor. ¿Pudiste trabajar lo de la pregunta y el procesamiento de la respuesta? Pues sí, pero pues no me puedo comunicar con Luis, pero igual yo lo puedo hacer. Dale. Pues a ver, no funciona. Cuéntanos. Ábrate la boca.
Pues sí, entonces a mí me tocó la técnica de la pregunta y el proceso de la respuesta. Como su nombre lo dice, esta es una técnica que consiste en formular preguntas que proporcionan respuestas congruentes para fomentar así la participación de sus participantes. Esto tiene tiene unas características, una organización y unas recomendaciones. Entre sus características pudimos evidenciar que, como primero, esta facilita el proceso de comunicación de forma retroalimentadora, es decir, que a través de la participación de cada uno de sus integrantes, esto permite que cada uno despeje dudas y se retroalimente entre sí. También que permite descartar planteamientos incorrectos, es decir, que aquellas dudas o planteamientos que equivocados que a veces algunos de los participantes dan a sí mismos a través de la generación de que cada uno da sus ideas y aportes, ellos pueden ir como corrigiendo esos aportes incorrectos que da cada quien. También permite dinamizar cualquier actividad del grupo, o sea que permite que siempre esté la dinamización activa entre cada uno de los integrantes del grupo. Entre la organización tenemos, para la organización de las preguntas estas deben iniciar con preguntas abiertas, es decir, que no deben dirigirse a una persona en específico. Estas deben ser abiertas, que cualquiera de los participantes puedan opinar y dar una respuesta. Se deben formular preguntas claras, que cada uno de los participantes, o sea, con las palabras que nosotras formulemos las preguntas, cada participante entienda y pueda dar una respuesta clara de sí mismo. También se deben formular preguntas con un sentido lógico, que vayan en congruencia con el tema, que sepamos de qué estamos hablando y así qué respuestas queremos recibir. Estas deben ser imparciales, es decir, debemos aceptar todas las respuestas que se nos den y no debemos como actuar como si en algún caso o algún compañero o un alumno nos dio una pregunta incorrecta o que está fuera pues del tema, no podemos como tratarlo de ignorante, sino de así como tratar de corregirlo y entre todos pues brindarle su apoyo para que o algo así por el estilo. Y también se debe repreguntar lo sea necesario, es decir, cuando algún participante no entienda la pregunta que se le está haciendo, debemos repreguntar para que así él pues sepa de qué se está tratando el tema. Como recomendaciones, esta dinámica nos dice que debemos expresar las preguntas con palabras sencillas, breves y que animen a la reflexión. Otra sería, todas deben provocar una respuesta. También, como lo dije ahora, se debe que a los para manejar la técnica de la respuesta, pues con ella él interpreta, amplía y resuelve todos los interrogantes de la reunión. O sea, que para la generación de respuestas, el facilitador siempre debe estar atento a las respuestas que están dando sus participantes, ya que cuando ya se vaya a hacer la retroalimentación o el resumen de dicha reunión, al despejar las dudas, debe hacerlo de forma amplia y que resuelva todos los interrogantes que se han surgido durante ella. Pues eso fue lo que pude ver, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál otro grupo, profe? A ver si están ya disponibles. Buenas noches. Sí, buenas noches. Luis, buenas noches, compañero. Sí, bueno, argumentando un poquito lo que manifestó la compañera, quiero
manifestar lo siguiente, que la pregunta y el procesamiento de la respuesta es la que consiste en la formulación de preguntas de tal manera que proporcione una respuesta. Como docentes manifestamos o iniciamos la clase con la fase de exploración. ¿Qué hago en la fase de exploración? Hago preguntas para conocer esos conocimientos previos del estudiante. Cuando estoy desarrollando la temática o contenido como tal, siempre me gusta dirigirlo por medio de preguntas. Y cuando, digamos, por ejemplo, un ejercicio de matemática, el estudiante se equivoca o él me hace un ejercicio, yo le hago ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo lo desarrolló? ¿O está seguro de su respuesta? Nunca me gusta utilizar preguntas negativas porque eso permite que el estudiante se cohíba y para la próxima no participe. Entonces ahí formamos un diálogo entre estudiantes y docentes. Siempre esas preguntas van dirigidas teniendo en cuenta el objetivo de la clase. Muchas gracias. Gracias, Luis. Doctora, no le escuchamos. Llame, por favor, profe. Ahora sí. Realmente lo que acaba de comentar el profesor Luis es muy cierto, ya que pues nosotros como docentes infortunadamente tenemos esa tendencia negativa tal vez a subestimar al estudiante que nos pregunta o quizá a ridiculizarlo. Me parece excelente la estrategia en cuanto a que debemos motivar al estudiante cuando él desea preguntar. ¿Por qué? Porque si yo lo motivo, fomento la participación y seguramente la intervención a posteriori. Doctora. Siguiente grupo, profesor, el panel. El Doctora, doctora, revisa sus audífonos que creo que le están fallando nuevamente. Ya, profe. ¿Listo? Ok. Creo que faltó el panel y faltó la mesa redonda que no nos lo presentaron. Pues, la mesa redonda. La demostración faltó, sí. Porque se cruzó la demostración. Sí. Y la del panel. Pues, doctora, entonces, compleméntenos ahí. Bueno, el panel realmente pues es una estrategia que tenemos dentro de las técnicas didácticas que hemos presentado y estrategias, digamos, como forma de complementar o estrategias dinámicas dentro y fuera del aula de clase. Realmente el panel exponen básicamente diálogos contrario a lo que, por ejemplo, hace la entrevista o lo que hace el debate. Esta duración es muy corta, generalmente es entre 30 y 60 minutos y es una técnica que se emplea básicamente para revisar temas de información de interés al auditorio. Son temas muy cortos, con experiencias cotidianas. Generalmente quien interviene en este tipo de actividades son expertos, conocedores sobre el tema como tal. Los integrantes, pues, de la misma manera que como veníamos revisando las otras técnicas, tiene un coordinador, el secretario relator que levanta el acta y no más de 4 a 6 debatientes para que, pues, finalmente cuando ya se termine el tema, levanten el acta y se saquen las correspondientes conclusiones como tal. ¿Cuál otro tema nos faltaría, profesor? ¿La mesa redonda, tal vez? La mesa redonda, sí. ¿Puedo hablar un poquito de la mesa redonda? Bueno, vamos. ¿Quién habla sobre la mesa redonda? María Leida. Bueno, listo, vamos con la mesa redonda. Gracias, profesor. Pues, porque la mesa redonda pues, es una técnica de comunicación oral que está constituida por un grupo de personas que se reúnen a estudiar un asunto o una problemática determinada. O sea, es un tema en común que ponen a discusión. Que esta mesa redonda, cada uno de los integrantes
del grupo debe escuchar el punto de vista de los demás y la discusión para después, o sea, después que se genera la discusión deben ponerse, converger, no sé si esa es la palabra, deben ponerse de acuerdo o llegar a un punto en común, a un acuerdo después de realizada la discusión. ¿Cómo puede estar preparada la mesa redonda? Se debe escoger un tema teniendo en cuenta que ese tema puede presentarse para discusión. Sería en este caso un ejemplo así concreto, pues las elecciones que están muy próximas. Si nos colocamos a debatir en una mesa redonda, pues vamos a ver si llegamos al punto de acuerdo. Puede tener intereses para todos los participantes, que traten lo posible de un asunto de importancia actual. Bueno, sería el tema de las elecciones nuevamente, que se debe estar de acuerdo al nivel mental de los participantes. O sea, no debe ser, más o menos es como el panel que decía la profesora, donde todos ellos tienen un conocimiento y son preparados y saben de lo que van a hablar. O sea, no puede llegar a discutir alguien que no conozca del tema. Y deben tener una fuente de información muy rápida y de fácil consulta. También existe un moderador, los exponentes y el público. El moderador es quien abre la sesión mediante la presentación del tema y de los exponentes, es el que concede la palabra a cada uno de los asistentes y controla las discusiones. Cuando ya se hace esta discusión, él es el que da la conclusión final de cada uno de los aspectos que se tomaron o hace pues el resumen de lo que se trató la discusión. Los exponentes dan a conocer sus ideas, o sea, cada uno expone su idea, el otro también, inician pues el debate. Debe ser un debate respetuoso, deben de exponer sus ideas de formas claras, escuchar atentamente las opiniones de los demás, como ya lo dijimos anteriormente, dar sus razones y deben justificar sus opiniones. El público puede intervenir, pero con la orientación del moderador. Ya, básicamente era eso lo que iba a decir. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Profesor, teníamos un video adicional, pero antes de eso, digamos, de proyectar el video, me parecería importante dejar organizado el trabajo para la próxima semana. Creo que quedó pendiente ese tema de los 5. Profe, una sugerencia. ¿Sí me escucha, profe? Sí, nos escuchamos. Lo que pasa es que usted colocó los temas por grupo, pero de pronto, como hay un problema a veces de conexión, se va la señal, entonces sería bueno que colocara los nombres de todos nosotros para tener más claridad a dónde estamos ubicados, porque a veces no escuchamos, ¿sí? Sí, ya tengo un pantallazo de los grupos como están conformados. Nos faltaría entonces únicamente la demostración. Tal vez alcanzamos a hacer la presentación o la dejamos para la siguiente, para que alcancemos a organizar los grupos y a proyectar el otro video. Profesor John, usted define. Este es el listado que quedó final de los que estuvieron conectados. Perfecto. Entonces, sería, profesor, aprovechar el tiempo, pues dejarlo el tema de demostración para la próxima clase y procederíamos para que todos las personas y el auditorio que nos escucha, saber de que el próximo 22 de junio, o sea, de este miércoles, en 8 días, tenemos que organizar nuevamente con los mismos grupos que el profesor allí les dejó los diferentes temas. Entonces, para el grupo número 1, ya para la próxima semana, vamos a utilizar unas estrategias diferentes. Ya van a tener ustedes suficiente tiempo de organizarse, de contactarse para organizar el tema y elaborar unas diapositivas no más de
5, 7, máximo 10 minutos por grupo, donde deben participar todos los integrantes. En el grupo número 1 les correspondió el tema el comentario, que está dentro del material que nosotros entregamos. Claro está que eso es un resumen, pero ustedes pueden ampliar esa información a través de revisión bibliográfica. En el grupo número 2 tendríamos la ponencia. En el grupo número 3 tendríamos el resumen. En el grupo número 4 el seminario. Y en el grupo número 5 el simposio. Además de de revisar la información y complementarla con otra bibliografía, es necesario pues que hagan una presentación con diapositivas. Repito nuevamente que participen todos los integrantes y asimismo se elabore unas conclusiones, un resumen ejecutivo y un ensayo. Ya tenemos cuáles son los diferentes pasos del ensayo. La primera parte de la clase sería la presentación de cada uno de ustedes con el tema que les correspondió con pantalla abierta. Vamos a hacer el ejercicio abriendo pantalla. La próxima semana sí vamos a perder el miedo y vamos a abrir la pantalla para hacer la presentación. Y la segunda parte ya sería la presentación de cada uno de las conclusiones por grupo y la lectura del ensayo de cada uno de los temas. Eso sería, profesor. Entonces le agradecería, profe, si podemos proyectar el video que tengo finalmente. Una recomendación importante. El día de hoy hicimos unos pequeños ejercicios de dicción que pareciera que fueran ejercicios y actividades muy superfluas, pero mire que tal vez por la región y por nuestro acento se nos dificulta en muchas ocasiones vocalizar. Generalmente la gente de la zona costera tiende a quitar la S, la T. Importante hacer este tipo de ejercicios, buscar ejercicios de dicción para pronunciar la R, la S, la T, la M, la F, a fin de, repito y discúlpenme, dar mayor musicalidad y tener mayor vocalización y dicción cuando nosotros hablamos. Doctora, ¿me ha dicho que cuál video? Tenemos un último, el siguiente al que teníamos ahí, que yo se lo pasé. Yo no sé si, profesor, usted les pudiera compartir también el libro de cómo hablar correctamente en público. Yo se lo dejé a usted en su WhatsApp personal. De cinco videos, creo que hay otro que se llama Voz Bonita, hablar en público sin miedo. Creo que ese, profesor. Y el siguiente, está el audiolibro que le pido el favor a su merced, si lo puede compartir, se llama Audiolibro Hablar en Público con Éxito, de la doctora Natalia Gómez de Pozuelo. Importante, por favor. Entonces, cambiemos la estrategia. Hagamos en la otra semana la primera clase, la primera parte. Vamos a hacer las exposiciones. Terminada la exposición, se me ocurre el simposio. Presenta de una vez el grupo sus conclusiones allí, terminando cada exposición, y quedaría este libro desde ya para que ustedes lo escuchen el fin de semana con toda la calma y la tranquilidad. Elaboremos un ensayo y la segunda parte de la clase vamos a hacer un conversatorio para escucharlos a cada uno de ustedes. Ya me imagino que previamente haciendo ejercicios de dicción y ejercicios de vocalización, la presentación del ensayo del audiolibro Hablar en Público. Es muy sencillo porque pues es solamente ponerlo a escuchar y muy tranquilamente vamos sacando las conclusiones y vamos sacando el planteamiento del problema y hacemos la introducción, la estructura y los pasos que ya se dieron para elaborar el ensayo. Me parece importantísimo que enfaticemos un poco más la otra clase sobre este tema. Infortunadamente en nuestras universidades, en nuestros colegios, nunca nos han enseñado
hablar correctamente y es definitivo la forma como nosotros hablamos, la forma como entonamos, la forma como vocalizamos. Entonces, ni más ni menos, en estos últimos 5 minutos, le agradecería, profe, creo que queda otro video, otros 2 videos, tal vez. Te voy a explicar cómo tener Ok, una mi voz profe, bonita muchas gracias. en 10 segundos. Baja tu tono y volumen. Habla despacio. Buena dicción. Sonríe. Déjate fluir. Firmeza. Y muestra autenticidad. Las personas más carismáticas utilizan esta técnica. Ahora te voy a explicar cómo se hace. Pon mucha atención, porque el mejor ejercicio está al final. Tutorial. Cómo tener una voz bonita. Número 1. Bajar tu tono y volumen. Aprender a modular la voz es conocer tu tono y capacidad de proyección, para que los puedas manejar con libertad y crear matices al expresarte. En ocasiones, al crear una voz bonita, solemos perder estos matices y sonar sin sentido, planos y aburridos. Una voz bonita debe ser atractiva, como un imán, querer seguir escuchando. De ahí la importancia de los matices. Por ello debemos aprender a ser más expresivos. Aunque muchos son tímidos o introvertidos por naturaleza, en su grupo social son muy expresivos. Otros tantos son serios. Y por un lado están los que controlan sus emociones y las ocultan. Pero por otro lado están los que son totalmente inexpresivos. No les pido que sean extrovertidos y vehementes, no. Pero sí es importante la comunicación visual. Y esa se gesta en el lenguaje no verbal. Por eso es importante comenzar a trabajarlo. Al bajar el tono de voz y volumen, se crean ciertas limitaciones. Ahora requiere de ti mayor expresividad para equilibrar. Número 2. Habla despacio. Hablar despacio no es bajar la velocidad de pronunciación, porque se confunden. Hablar despacio es hablar poco a poco. Y hablar lentamente es otra cosa. Hablar despacio te permite ser didáctico, explicar las cosas mejor. Es totalmente funcional para la educación, las presentaciones y videos como este. En el caso de los locutores, esto es muy importante, y sobre todo en un principio. Ser didáctico, es una herramienta crucial. Número 3. Buena dicción. Para muchos es claridad, que se entienda lo que se dice. De nada sirve hablar si no se te entiende. De nada sirve enamorar si no se te entiende, si solo murmuras y no se escuchan esas bellas palabras. De nada sirve persuadir si solo Dios sabe lo que dices. De nada sirve tener un vozarrón si poco se te entiende. Articula, gesticula, habla con claridad. 4. Sonríe. La sonrisa es un artículo de lujo. Se usa poco por su valor inestimable y solo se otorga a los merecedores. Obvio no. La sonrisa es una puerta de amabilidad y a todos nos encanta la amabilidad. Pero cuidado, que no empalague, ni muy ni tan. Lo que se requiere. Si eres una persona seria o introvertida, practica para que se vea lo más natural posible, porque luego hay sonrisas que son medias extrañas e inexplicables. Número 5. Déjate fluir. Esta hace referencia a la soltura, a la facilidad de hacer las cosas. Muchas veces nos exigimos tanto y al querer hacer bien las cosas, nos hacemos rígidos, robotizados, y eso resta fluidez. Metafóricamente, la fluidez es como el agua. Al verterlo en cualquier espacio, se adapta. Las circunstancias que vivimos en el día a día son totalmente distintas y son polarizadas. Así es la voz y la voz bonita. Tenemos que adaptarla a cada cosa que vivimos. Voz bonita enojados, voz bonita amorosos, voz bonita tristes, voz bonita en toda circunstancia y necesidad. Diría una amiga, guapos en pijama, guapos elegantes, pero siempre guapos. Llueve, truene o relampaguee. Número 6. Firmeza. La firmeza no tiene nada que ver con ser hosco, rudo o inaccesible. La firmeza representa nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro poder. Proyectar con firmeza nuestras palabras, a bajo volumen o alto volumen,
es para que se entiendan con claridad. Firmeza para expresar lo que deseamos comunicar desde nuestro ser. La firmeza nos aleja de la indecisión y la fragilidad, que muchas veces no nos sirven, no nos funcionan y además no comunican lo que queremos compartir. Por eso es importante la firmeza. 7. Muestra autenticidad. Pretender ser quien no eres resta credibilidad. Por más que tengas una voz bonita, como sonido, pretender puede crear desconfianza en los demás, porque también pueden pensar que los estás engañando. Ser auténtico, ser auténtica, es mostrar lo bonito que vive en tu interior, compartirlo. Entrenamiento. Vas a practicar estos 7 puntos la mayor cantidad de tiempo durante el día. De no ser posible, si eres creador de contenido, lo vas a practicar en tus videos y en tus audios. Si eres docente, lo vas a ejecutar en tus sesiones. Para los que son speakers o presentadores, lo van a integrar en sus entrenamientos habituales. Recuerda que tú tienes una facilidad. Llevas un micrófono, así es que puedes modular mejor la voz. Para los locutores que recién inician, este es el pan de cada día. Practícalo y que suene lo más natural posible. Yo sé que es importante para ti, locutora, locutor, hacerle saber al mundo a qué te dedicas y andar ahí por la vida rígidos. Sean más naturales. Y lo prometido es deuda, el mejor ejercicio para el final. La obviedad dice que si estás enamorando a alguien, practica esa voz bonita con esa persona todo el tiempo, incluso después de haberla enamorado. Cuando detectamos a una persona que nos atrae, no queremos que termine el efecto. Cuando nos endulzan el oído, seguramente nos endulzan el alma. Mándale mensajitos de voz, háblale por teléfono y cuando le veas, susúrrale al oído con cualidades maravillosas. Y después nos cuentas en los comentarios cómo te fue. ¿En la vida cotidiana podemos tener una voz bonita? Más allá de pensar que es una práctica o entrenamiento, una voz bonita es un estado del ser. Es comportamiento. Si te gustó el video, deja en los comentarios un corazón. Los veo pronto en Ronin Locutores. Dale like, deja un comentario, suscríbete al canal y comparte. Hagamos juntos que todos tengan una voz bonita para atraer y comunicarse mejor. Hasta el siguiente video. Listo, profesor. Bueno. ¿Aló? Sí. Sí, señor. Perfecto. Entonces ya quedan organizados los grupos. Entonces, nuevamente, para reiterarles a todos los estudiantes, por favor, la presentación la pueden hacer en VideoBeam, en CorelDRAW, perdón, la pueden hacer en diapositivas, en CorelDRAW o en la metodología que ustedes utilicen o en PowerPoint. Recuerden que una diapositiva no debe tener más de 6 líneas, ni cada línea más de 12 caracteres, no debe estar recargada. Pueden ayudarse con videos, con diferentes estrategias en el tiempo que se les concede y leer el libro, revisar la lectura si lo tienen en físico mejor o escuchar el audiolibro y elaborar por favor el ensayo para hacer la sustentación. Para los próximos módulos, más o menos la estrategia a medida que vayamos avanzando, vamos progresando con diferentes actividades para manejo de la cámara, para realizar otro tipo de actividades que son de interés de todos y que va a servir efectivamente para una buena complementación en nuestra formación como docentes. Les deseo una muy buena noche. Profe, buenas noches. Muchísimas gracias a Profe, todos por buenas su noches. atención. De la misma manera que descanse, Profe. profesor. Sí. Señor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Genesis Pino. Sí, señora. Bueno, yo sé, Genesis no está en un ¿Me grupo. pueden asignar? Bueno, escuchen entonces cómo vamos vamos a ver cómo hacemos la dinámica. Yo voy a sacar el pantallazo y se los voy a compartir al grupo.
Voy a abrir, como van a ver qué grupos están, yo ya le digo a Genesis más ratico qué grupo la voy a asignar y voy a abrir el grupo, como ya van a ver el listado, entonces, por favor, cada uno a través de su número coloque, soy Robinson, soy Leila, para no empezar a como que yo soy del grupo 1 y empiezan a llenarlos de mensajes y ustedes saben que es incómodo a veces a la hora, entonces cada uno se identifica, entonces van a ver el número y ya van a ver el nombre y se van guardando ahí sus datos y se van compartiendo esa información. Listo. Yo creo que la más Profe, fácil, la más rápida de hacer. una moción de orden. Como quedó pendiente el tema de la demostración, pues podríamos darle la oportunidad a un grupo para que lo pueda adicionar. Ah, bueno, ahí también, como- sí, porque quedaron pendientes Digna y Genesis, ¿cierto? Digna. Ah, sí, Digna. Quedó pendiente este tema. La demostración. Claro. Sí, claro. quedó Entonces, pendiente. bueno, yo ya sé que es Digna y Genesis, yo me comunico con ellas y también miramos cómo a través del grupo nos comunicamos de forma más asertiva para evitar llenar el grupo de comentarios y cosas. Entonces, importante. Si yo abro el grupo mañana, colocan el nombre. Soy Julano. Entonces, ya viendo el número y el nombre, pues ya nos identificamos mucho más rápido sin saber que soy el grupo 1, grupo 2. Está con la imagen, ya sabemos qué grupos van a quedar. Entonces, yo voy a asignar, ahí sería el número 6, sería el de Genesis y el de Digna. Yo los organizo y les paso el pantallazo. ¿Quedamos así? Muchas gracias. Sí, señor, profe. Buenas noches. Profe, una pregunta. ¿Algo más? Dime. El video que vimos ahora, ¿será que nos sí. lo puede compartir? Está interesante, hay que escucharlo bastante, ese video. Les voy a compartir los 4 videos. El audiolibro ya lo puse en el grupo. Sí, ya está. Y los otros 3 videos que están allí se los voy a compartir para que los aprecien. Gracias. Muchísimas gracias a todos por estar ahí tan atentos. Feliz noche para todos, buen fin de semana.